disruptive, negativo, pero no tiene, además, hasta ahora no tiene la capacidad de convertirse en una forma de acción colectiva, organizada, permanente o al menos consistente para apoyar políticas y reformas necesarias. Así estamos. Otras revoluciones, pero el grande problema para mí, y para yo creo que todos piensan de esa manera, utilizando este método de identificar revoluciones o importantes transformaciones dentro de la democracia real existente. El problema es que las revoluciones de que yo hablé son simultáneas, no son consecutivas. Entonces, en el caso que vimos, el caso Vidal, la primera versión, los tres, uno venía después de otro y tenía un efecto sobre el siguiente. En este momento estamos con dos revoluciones acabadas. Profesionalización de la política es ya una cosa que no se puede. Organizaciones, el pasamiento de los individuos por organizaciones son dos cosas ya absolutamente acabadas. Pero los otros tres si están actuando simultáneamente, quiere decir que va a haber efectos interactivos y consecuencias, unintended consequences, que es muy difícil imaginar cómo esas nuevas revoluciones en la naturaleza de la democracia va a producir un futuro, un otro tipo de democracia real existente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Felipe Schmitter por esta extraordinaria presentación sobre el tema del futuro de la democracia. Tenemos aproximadamente 15 minutos para hacer una ronda de preguntas y respuestas. Ustedes tienen la palabra. Sí, muchas gracias. Cuando habla de profesionalización de los políticos, habla de la profesionalización de aquellos políticos que son electos o profesionalización de los administradores públicos, o podemos estar entendiendo lo que es, porque en el caso mexicano la carrera política hace 20 o 30 años se iniciaba dentro de la administración pública. Usualmente los secretarios eran quienes llegaban a ser presidentes, y actualmente estamos viendo que el poder pasa a manos de aquellos representantes que son electos. Entonces, cuando hablamos de esa profesionalización, podemos entender profesionalización tanto de los administradores como de los políticos electos. Gracias. No es únicamente, al contrario, es la interacción entre la profesionalización del papel del político y la organización permanente de los intereses y de la estructura partidaria. Los dos se juntan, si se puede decir. No es únicamente la capacidad. Y la otra cosa que no mencioné es la profesionalización del papel del político. Va mucho más allá del político mismo, porque los políticos profesionales se circundan de otros profesionales, incluso muchos científicos políticos.
vista de opinión pública, etcétera, etcétera. Entonces, no es solo la profesionalización del papel de la persona, pero del aparato, o del aparato en torno a los políticos profesionales, y que no son obviamente electos, que son escogidos por el candidato o por el partido o algo así. Entonces hay toda una infraestructura de la política democrática real existente en este momento, de profesionalización, que va en las asociaciones de clase, etcétera, partidos políticos, candidaturas, campañas electorales, etcétera, etcétera. Okay, gracias. A ver, alguien haya pedido la palabra, si no, acá con Alicia, por favor. Es una pregunta muy concreta. El concepto central es el de revolución. Y mi pregunta es, ¿cómo entiende usted revolución? Porque en algunos casos pudieran ser transformaciones de la democracia, pero no necesariamente una transformación tan profunda como para calificarla de revolución. Entonces, si nos precisara su concepto, entonces creo que podríamos ubicar de mejor manera su planteamiento. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero lo utilicé per dar honor a Robert Dahl, que la ha llamado revoluciones. Entonces continué con su concepto. Obviamente imagina una revolución donde nessuno sa que están en una revolución. Normalmente si sa cuando no está en la revolución. Entonces sí, son transformaciones estructurales, pero hay otro aspecto que son significantes, pero también irreversibles. Esto es un elemento muy importante de la conceptualización de revoluciones. Hay revoluciones reversibles. La revolución portuguesa era reversible, no deja un trazo, no hay nada, casi nada en Portugal que se puede decir producto de la revolución de 74. Pero, estoy de acuerdo. Analíticamente son transformaciones, pero como tal lo llamo revoluciones. Yo continué con el vocabulario. Alicia. Gracias. Buenos días. Una pregunta. A partir del análisis que usted hace, no sé qué opinaría de pensar que, al menos para Latinoamérica, y para algunos casos de Latinoamérica, particularmente México, hay un problema, creo, interesante de que no habiéndose cumplido cabalmente las primeras 3 revoluciones, digamos, etapas clásicas de Dahl, estamos en estas otras post-revoluciones que usted menciona, revoluciones post-dalianas, mejor dicho, en donde, sin haber llegado cabalmente a una democracia relativamente aceptable, tenemos una democracia, entre comillas, donde imperan yo no sé si llamarle ciudadanía de las organizaciones, pero sí el poder de organizaciones, pero con un rol muy perverso, y también este fenómeno de la profesionalización de los políticos, pero también en un sentido bastante perverso, porque no se cumplieron las etapas anteriores, digamos las clásicas. ¿Cómo lo vería usted? Gracias. Alicia, ¿puedes repetir la última parte? Por favor. No entendí bien. Que al no haberse cumplido las etapas, las primeras 3 revoluciones, estamos efectivamente experimentando las 2 revoluciones post-dalianas con expresiones bastante perversas de lo que es el poder de las organizaciones y de la profesionalización de la política. Gracias. No, pero yo creo, bueno, es mi tesis de esto, pero yo creo que sublevaste un otro elemento que yo quiero al menos sublevar. Es la, no diría legitimidad, pero acceptability de estos cambios.
en el pasado, por secuencias, llegaron a ser aceptadas. La noción de la democracia podría ser un país grande como México, Brasil, ningún contesta, tampoco que la ciudadanía debe ser exceso a todos los adultos, etcétera, etcétera. Entonces, llegaron, se convertían en elementos legítimos de la práctica. El problema con los últimos, que no son todavía, creo, que no se han convertido en actuaciones y elementos legítimos. Y por eso esto contribuye mucho al gran nivel de desencanto, para utilizar la expresión española, con la democracia actual. Porque estos cambios no son aceptados todavía como elementos indispensables y deseables de la democracia real existente. Esto es para mí el problema, es que una de las fuentes del desencanto actual que se encuentra en la democracia. Y no solo, yo no creo, yo estoy en evidencia en el libro y otra cosa, viene solo de los casos europeos, de la oeste, inclusive no del este, pero imagino que son anche válidos para un país como México. Yo no veo ninguna razón para creer que es un fenómeno únicamente europeo. Son, creo, transformaciones y no revoluciones en él. Pero el problema que es importante, en qué modo estas transformaciones se autolegitiman. A ver, uno más allá y luego acá la última participación. Buenos días, profesor. Cuando habla usted de ciudadanía de las organizaciones, ¿no sería necesaria una distinción analítica entre organizaciones de la sociedad civil, por un lado, y partidos políticos, por otro lado? Porque el papel de estas dos clases de organizaciones frente a la democracia podría ser muy diferente. Y por otro lado, cuando usted comenta que esas organizaciones tienen vida propia, persiguen intereses particulares, no me quedó claro si lo que usted estaba diciendo es que no son buenas para la democracia. En el caso de los partidos políticos, me pregunto y me atrevo a preguntarle si habría alguna alternativa hoy en día a los partidos políticos como mecanismos de agregación de voluntades en el marco de diversas tendencias que aspiran a gobernar. Gracias. Bueno, yo no dije que las organizaciones no son buenas, yo creo que son indispensables. Que este modelo individualista, si puedo decir, de la democracia, era más o menos legado a un cierto nivel de desarrollo económico, tecnología, etc., con no sé si se dice complexificación de la estructura social y de producción, había una necesidad, incluso sencillamente para producir información